Hay algo que nadie te enseñó directamente, pero que aprendiste de todas formas. No en un aula, no en un libro, no en una conversación formal. Lo aprendiste mirando las caras de las personas cuando alguien hablaba demasiado alto en un lugar equivocado. Lo aprendiste cuando sentiste ese malestar extraño al no saber cómo comportarte en una situación nueva. Lo aprendiste en los silencios, en las miradas, en el peso invisible de lo que se espera de ti en cada habitación que entras. Existen reglas que nunca fueron escritas, nunca fueron declaradas, y sin embargo, todo el mundo las obedece. Reglas que organizan cómo te sientas en el metro, cómo modulas el tono de tu voz según con quién hablas, qué tan directamente puedes mirar a un extraño antes de que se vuelva incómodo. Reglas sobre cuándo está permitido reírse y cuándo no. Sobre qué emociones es apropiado mostrar en público y cuáles deben permanecer guardadas bajo una capa de compostura. Nadie te las explicó, pero las conoces, y si alguna vez las has violado sin querer, sabes exactamente el tipo de incomodidad que eso produce. Lo fascinante no es que estas reglas existan. Lo fascinante es que funcionan con una precisión extraordinaria, que moldean el comportamiento de miles de millones de personas simultáneamente, y que la mayoría de ellas nunca reflexiona siquiera sobre su existencia. Son invisibles porque se vuelven parte del fondo de la experiencia cotidiana, integradas tan profundamente en el comportamiento automático que el cerebro ya no las procesa como reglas, las procesa como realidad. La psicología social lleva décadas estudiando este fenómeno, y lo que ha encontrado revela algo profundo sobre la naturaleza humana. El ser humano es, en una medida que frecuentemente subestimamos, un animal de normas, no simplemente un ser racional que toma decisiones individuales, sino una criatura cuya conducta está continuamente calibrada por el entorno social, por las expectativas percibidas de los demás, por señales invisibles que el cerebro detecta antes de que la conciencia tenga oportunidad de intervenir. Existe un concepto en ciencias sociales llamado norma social implícita, que se diferencia de las leyes y regulaciones formales en algo fundamental. No necesita un sistema de aplicación externo para funcionar. La vergüenza, la incomodidad, el juicio ajeno, la exclusión sutil. Esas son las sanciones, y resultan ser extraordinariamente efectivas. En muchos casos, más efectivas que las leyes escritas, precisamente porque operan de manera continua, en cada interacción, en cada momento del día, sin necesidad de ningún árbitro externo. Solomon Asch demostró algo perturbador en la década de los 50, cuando puso a personas en situaciones donde el grupo manifestaba unanimidad en una respuesta que era claramente incorrecta. Una proporción significativa de los participantes acababa adoptando la respuesta equivocada. No porque fueran ingenuos, no porque no pudieran ver la realidad con sus propios ojos, sino porque el peso de la disidencia, la incomodidad de ser el único que ve algo diferente, activaba mecanismos de conformidad que podían llegar a anular el juicio individual. El cerebro social no siempre busca la verdad objetiva. A veces, busca la coherencia con el grupo. Y eso tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de los experimentos de laboratorio. Piensa en la última vez que pensaste algo, pero no lo dijiste. No porque la información fuera incorrecta, sino porque leer el ambiente te dijo que ese no era el momento, o que esa no era la audiencia. Eso no fue cobardía. Fue una sofisticada capacidad de lectura social que el cerebro humano ha desarrollado durante cientos de miles de años
de vida en comunidad. El problema no es que esa capacidad exista. El problema aparece cuando se activa de manera tan automática que ya ni siquiera nos damos cuenta de cuándo elegimos callar y cuándo simplemente callamos porque el sistema lo decidió por nosotros. Las normas sociales no escritas tienen una arquitectura invisible, pero coherente. Varían entre culturas con una diversidad asombrosa, lo que revela que no son naturales en el sentido de universales, sino construidas, sedimentadas a través del tiempo en los hábitos colectivos de un grupo humano específico. En algunas culturas, el contacto visual directo es señal de respeto y atención. En otras, puede interpretarse como un desafío o una invasión. En ciertos contextos sociales, interrumpir a alguien mientras habla es señal de entusiasmo y conexión. En otros, es una descortesía imperdonable. Estas diferencias no son anecdóticas, son estructurales. Y cuando alguien cruza una frontera cultural, sin conocer sus normas implícitas, la sensación resultante para todos los involucrados es de roce, de algo que no encaja, aunque nadie pueda articular exactamente qué fue lo que salió mal. Lo que ese roce revela es la profundidad de la integración de estas normas en el procesamiento cognitivo cotidiano. No las analizamos conscientemente mientras las seguimos. Simplemente fluimos dentro de ellas, como quien camina sin pensar en cada uno de los movimientos musculares que componen el paso. La psicología cognitiva llama a este tipo de procesamiento automático y tiene ventajas enormes en términos de eficiencia mental. No podemos analizar conscientemente cada microdecisión social del día. El cerebro necesita delegar. El problema es que cuando algo se vuelve automático, también se vuelve invisible. Y lo que es invisible no puede ser cuestionado. Hay un mecanismo particularmente interesante que los investigadores han denominado pluralistic ignorance, que en español podría traducirse como ignorancia pluralista. Describe situaciones en las que la mayoría de los miembros de un grupo no cree en una norma particular, pero continúa siguiéndola porque asume, erróneamente, que los demás sí creen en ella. Todo el mundo actúa como si la norma fuera aceptada. Nadie la cuestiona en voz alta. Y el resultado es que una norma que quizás nadie defiende genuinamente se mantiene vigente indefinidamente. Es como si la sociedad estuviera siguiendo un guión que nadie escribió y que nadie quiere seguir, pero que todos continúan representando porque están convencidos de que son los únicos que sienten que algo no encaja. Esto ocurre con más frecuencia de lo que imaginamos. En entornos laborales, donde nadie disfruta de ciertas dinámicas, pero todo el mundo las reproduce, porque asumen que a los demás les parece normal. En contextos sociales, donde un estándar de comportamiento se mantiene, no porque sea valorado, sino porque la visibilidad de la disidencia tiene un costo percibido muy alto. La investigación sugiere que, en muchos de estos casos, cuando alguien rompe el silencio y verbaliza su incomodidad, descubre que muchos otros comparten exactamente la misma sensación. El acto de nombrar la norma es, frecuentemente, el primer paso para disolverla. Pero hay algo más profundo operando bajo la superficie. Las normas sociales no solo regulan el comportamiento externo. Con el tiempo, se internalizan. Se vuelven parte de la identidad. El ser humano no solo sigue reglas no escritas porque teme la sanción social. Las sigue porque, a través de años de refuerzo y repetición, esas reglas se han integrado en su visión de quién es y de cómo debe ser el mundo. La psicología del desarrollo ha documentado extensamente cómo los niños absorben normas sociales mediante observación e imitación mucho antes de tener capacidad verbal
para articular lo que están aprendiendo. La interiorización comienza antes de que la conciencia esté completamente formada. Y eso significa que muchas de las reglas más profundas que gobiernan nuestro comportamiento fueron instaladas antes de que tuviéramos herramientas para evaluarlas. Erving Goffman, sociólogo que estudió la interacción social con una minuciosidad casi cinematográfica, propuso que la vida social es en cierta medida una actuación constante. No en el sentido de que las personas sean falsas o calculadoras, sino en el sentido de que cada contexto social requiere una presentación específica del yo, una gestión cuidadosa de la impresión que proyectamos en los demás. Llamó a esto la presentación del yo en la vida cotidiana. Lo que resulta revelador no es la idea en sí, que puede parecer obvia, sino el grado en que esta gestión es automática, inconsciente, y en muchos casos invisible, incluso para quien la realiza. Cambias tu vocabulario cuando hablas con tu jefe. Tu postura corporal se modifica cuando entras en un espacio formal. El ritmo de tu respiración, la cantidad de espacio físico que ocupas, el nivel de humor que permites en tu conversación. Todo eso se ajusta continuamente, de acuerdo con señales contextuales que el cerebro procesa sin que tú lo solicites. Y esos ajustes no son pequeños. La diferencia entre la persona que eres en una entrevista de trabajo y la persona que eres en una conversación íntima con alguien de confianza puede ser tan grande que si alguien ajeno a ambas situaciones te observara en las dos, podría tener dificultades para reconocer que se trata de la misma persona. Esto no es hipocresía, es plasticidad social, y es una capacidad que, en términos evolutivos, ha sido extraordinariamente valiosa para la supervivencia en grupos complejos. Pero existe un costo. La investigación en psicología social ha explorado lo que ocurre cuando las personas pasan demasiado tiempo gestionando impresiones, adaptando el yo a las expectativas del entorno, suprimiendo respuestas auténticas para mantener la armonía social. Los estudios indican que la supresión continua de emociones genuinas está asociada con costos cognitivos reales, con mayor fatiga mental y con una sensación progresiva de distanciamiento de uno mismo que es difícil de nombrar, pero fácil de sentir. Es esa sensación de llegar al final de un día socialmente intenso y sentir que has estado representando algo en lugar de habitando algo. Las reglas no escritas también tienen una función de señalización de pertenencia que no puede pasarse por alto. Saber seguirlas correctamente, saber exactamente qué nivel de informalidad es apropiado con quién, saber qué temas evitar y cuáles abordar en qué contextos, es una forma de demostrar que perteneces a un grupo, que conoces sus códigos, que eres uno de los que entienden. Y la exclusión, por pequeña que sea, de alguien que no conoce esos códigos, es casi siempre un proceso silencioso, invisible para quien lo ejecuta, devastador para quien lo experimenta. Esto tiene implicaciones importantes para entender dinámicas de desigualdad social. El capital cultural. Concepto desarrollado por el sociólogo Pierre Bourdieu, incluye precisamente este conocimiento tácito de las normas, los códigos, los comportamientos que son naturales en ciertos entornos y extraños en otros. Quienes crecen en contextos donde esos códigos son los dominantes, los aprenden sin esfuerzo, del mismo modo que se aprende el idioma nativo. Quienes no tienen acceso a esos contextos deben aprenderlos como una lengua extranjera, con el esfuerzo consciente, la incomodidad
y el riesgo permanente de cometer un error que delate el origen. La invisibilidad de las normas beneficia a quienes ya están dentro. Para quienes están fuera, su invisibilidad es precisamente el obstáculo. Hay algo que los investigadores del comportamiento han observado repetidamente. La violación de una norma social implícita produce una respuesta emocional que frecuentemente es desproporcionada con respecto al daño real causado. Alguien que habla por teléfono en voz alta en un vagón de tren no está causando un daño material a nadie. Sin embargo, la respuesta interna de los demás pasajeros puede ser de irritación genuinamente intensa. Y esa irritación no es irracional. Es la respuesta del cerebro social ante una señal de que alguien no reconoce las normas del grupo, lo que en términos evolutivos ha sido históricamente una señal de potencial conflicto o inestabilidad. El psicólogo Jonathan Haidt ha argumentado que muchas de las respuestas morales humanas operan de manera similar a los reflejos, rápidas, automáticas y cargadas emocionalmente antes de que el razonamiento consciente tenga oportunidad de intervenir. Lo que él llama intuicionismo moral social sugiere que frecuentemente las personas primero tienen una reacción emocional ante una situación y luego construyen una justificación racional para esa reacción. Las normas no escritas funcionan de manera análoga. La violación produce primero la sensación de incomodidad, de algo que está mal, y solo después, si acaso, se produce la reflexión sobre qué norma fue violada y por qué. Esta arquitectura cognitiva tiene consecuencias profundas para cómo los grupos humanos gestionan el cambio social. Las normas que están ancladas emocionalmente, que producen respuestas viscerales ante su violación, son extraordinariamente resistentes al cambio incluso cuando existe evidencia intelectual de que deberían cambiar. El argumento racional rara vez es suficiente para disolver una norma que opera en el nivel del automatismo emocional. El cambio requiere algo diferente, la acumulación gradual de nuevas experiencias que recodifiquen la respuesta automática, o la presencia de modelos de comportamiento que demuestren que la norma puede violarse sin consecuencias catastróficas. Las normas también se retroalimentan mediante la observación social. La evidencia en ciencias del comportamiento indica que las personas calibran continuamente su comportamiento en función de lo que perciben que es normal en su entorno inmediato. Robert Cialdini llamó a este principio prueba social y ha documentado su influencia en una extraordinaria variedad de contextos, desde decisiones de consumo hasta comportamientos de salud. Si la mayoría de las personas en tu entorno parece considerar algo normal, tu cerebro actualiza silenciosamente su estimación de lo que es aceptable, sin que te percates del proceso de actualización. Esto significa que las normas no son estáticas. Son dinámicas, continuamente renegociadas a través de la suma de los comportamientos individuales observados. Lo que parece una regla fija es en realidad un equilibrio frágil, mantenido por la inercia de la observación mutua. Y en el mundo contemporáneo, los entornos en los que ocurre esa observación se han transformado de maneras que aún estamos tratando de comprender. Los espacios digitales han creado nuevas arenas sociales, con sus propias normas no escritas, frecuentemente más volátiles, más visibles en su aplicación y más severas en sus sanciones que los espacios físicos. La economía de la atención digital recompensa comportamientos específicos y penaliza a otros con una velocidad e intensidad
que los entornos físicos raramente logran. Y las normas que se sedimentan en esos espacios tienen la particularidad de ser a la vez más visibles, porque están registradas y pueden observarse, y más opacas, porque los algoritmos que las amplifican o suprimen operan fuera de la conciencia del usuario. La investigación en psicología social digital sugiere que la presencia de una audiencia percibida, incluso en ausencia de retroalimentación inmediata, modifica el comportamiento de maneras significativas. Las personas no se comportan igual cuando saben que podrían estar siendo observadas. Y en los entornos digitales actuales, la sensación de observación potencial es casi constante. Lo que esto produce, según algunos investigadores, es una extensión del trabajo de presentación del yo hacia espacios que antes eran privados, una colonización de la vida interior por la lógica de la audiencia. Cuando alguien vive una experiencia y su primer pensamiento es cómo comunicarla, algo en la relación entre experiencia y narración ha cambiado profundamente. Pero hay algo esencial que permanece constante a través de todos estos contextos, digitales y físicos, modernos y ancestrales. El ser humano es un animal profundamente relacional. La necesidad de pertenencia, de reconocimiento, de conexión con otros, no es una debilidad ni un vestigio evolutivo que debería superarse. Es una necesidad fundamental que impulsa buena parte del comportamiento social. Las normas no escritas, en toda su complejidad y a veces en toda su arbitrariedad, son también la infraestructura de esa pertenencia. Son los códigos que permiten que extraños coordinen, sin negociación explícita, que grupos de personas compartan espacios con fricciones mínimas, que la confianza se establezca y se mantenga a través de comportamientos consistentes y predecibles. El problema no es la existencia de las normas. El problema es la invisibilidad. Lo que no puede ser visto no puede ser evaluado. Las normas que nunca son nombradas no pueden ser cuestionadas, y algunas de ellas, sedimentadas en el tejido de la cultura durante décadas o siglos, pueden seguirse con la misma automaticidad que se respira, incluso cuando ya no sirven los propósitos que alguna vez justificaron su existencia, o incluso cuando nunca los sirvieron para todos por igual. La psicología no ofrece una solución simple a esto, porque no existe una solución simple. Lo que sí ofrece es algo más valioso que una solución: un vocabulario, una manera de nombrar lo que de otro modo permanece invisible. La capacidad de reconocer cuándo el comportamiento es el resultado de una elección consciente y cuándo es el resultado de un automatismo social que nunca fue examinado. Esa distinción, pequeña en apariencia, es en la práctica una de las más significativas que puede hacer un ser humano que vive en sociedad. Porque hay una diferencia fundamental entre seguir una norma porque la has evaluado y decides que tiene valor, y seguirla simplemente porque existe, porque siempre ha existido, porque el costo de no seguirla se siente demasiado alto para arriesgarlo. No es que una opción sea mejor que la otra en abstracto, es que la primera es una elección y la segunda es una captura. Y la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, no saben cuál de las dos están ejerciendo. Las reglas no escritas de la sociedad son también el mapa de lo que una cultura valora, de lo que teme, de lo que protege y de lo que excluye. Leerlas con atención, con la distancia suficiente para verlas como lo que son: construcciones humanas contingentes y transformables, no como verdades naturales grabadas en la realidad. Es quizás uno de los ejercicios más reveladores
que puede emprender una mente que intenta entenderse a sí misma dentro del mundo que la forma y al que, a su vez, contribuye a dar forma. El orden social no flota en el aire. Lo sostienen, en cada momento del día, los cuerpos, las voces, las miradas y los silencios de personas que siguen reglas que nadie escribió. La pregunta no es si esas reglas existen. La pregunta es si somos conscientes de ellas. Y si, sabiéndolo, elegimos.